Y justo estamos en una sección específica del Evangelio de Lucas que los comentaristas bíblicos llaman En el Camino. Se llama así porque esta sección del capítulo número 9 hasta el capítulo 19 contiene todas las enseñanzas, las parábolas, las lecciones que Jesús le da de manera cercana a los discípulos. Y todo esto sucede mientras Jesús está yendo rumbo a Jerusalén. Estamos justo en esa sección. Así que eso nos pone un marco de referencia. Esta es la sección más importante de aprendizaje de lecciones para los discípulos. Y el capítulo 11 que hemos partido dividido en varias partes, vemos que la lección más importante del capítulo 11 tiene que ver con aprender que el discipulado me exige una decisión. Si recuerdas, Jesús sana a un hombre que estaba endemoniado y por causa de esta opresión espiritual tenía esta enfermedad. Y al sanarlo, un grupo de personas comenzó a decir: este hombre, por el poder de Satanás, está sanando al endemoniado. Y otro grupo dice que nos dé otra señal. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Y es ahí donde Jesús confronta lo ilógico de sus peticiones, pero también pone delante de ellos, les exige una respuesta. El que no es conmigo, contra mí es. El que no me sigue, desparrama. Así que tienen que tomar una decisión. Jesús les dice: si lo que yo acabo de realizar lo hago por el poderoso dedo de Dios, el reino de Dios está entre ustedes. Así que el que no es conmigo, contra mí es. Tienen que tomar una decisión que significa, como aprendimos también la semana pasada, la gran bienaventuranza cuando una mujer prorrumpe, ¿verdad?, en elogios. Bienaventurada la mujer que te dio a luz. Jesús dice: más bien bienaventurados los que me escuchan y me obedecen. Eso es lo que significa ser un discípulo. Pero antes de terminar la sección, Jesús comienza su discurso con los líderes, con los fariseos y con los escribas. Y probablemente este es el momento más tenso con ellos, que eso va a incrementarse, por supuesto, hasta el final de la narrativa de Lucas, cuando deciden matar a Jesús y crucificarle. Pero esto es un momento importante porque se nos va a contrastar lo que estos líderes y estos fariseos consideran que significa ser leal a Dios y lo que Jesús considera es ser leal a Dios, a la invitación que nos hace Jesús de ser leales a Dios. Para los fariseos, tristemente, ser leales a Dios se ha convertido en el cumplimiento de una ley externa. Pero Jesús nos invita a considerar que un discípulo es transformado en el interior. Y eso es lo que vamos a meditar esta noche. Este es el famoso discurso en el que Jesús llama a los líderes religiosos hipócritas. Entonces vamos a meditar esta noche en esta porción. Acompáñame a orar, por favor. Inclina tu rostro conmigo. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos, de abrir nuestras Biblias, de considerar tus caminos, de meditar en tu palabra. Y mientras hacemos estas cosas, por favor, transfórmanos. Transforma nuestros corazones, que podamos ser expuestos delante de ti, Señor, y aquello que quieres transformar y cambiar, que así sea, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Lucas capítulo 11. Vamos a retomar del verso número 37. ¿Qué te parece si leemos toda la porción? Verso 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien,
Vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? ¿Lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se derramaron desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Qué pasaje? Ahora, ¿sabes? Estos pasajes en la Biblia, y quizás me estoy adelantando un poquito, no sé si sería mucho mejor para propósito del sermón decir esto al final, pero lo voy a hacer desde un principio. Este pasaje está aquí para que al leerlo provoque en nosotros indignación. Están diseñados para que mientras lo leemos nos llenemos de coraje contra los fariseos y contra los escribas. Para que cuando terminemos de señalarles, nos demos cuenta que en realidad nos estamos señalando a nosotros mismos. Esta porción es un espejo en realidad. El problema de los fariseos y de los intérpretes de la ley es un problema que hasta el día de hoy es real en el pueblo de Dios, entre sus hijos. Es un peligro que cualquiera de nosotros corremos y podemos ser tan religiosos como ellos. Mientras decimos: gracias Dios porque no soy un fariseo, estamos siendo fariseos. Así que quizás hubiera sido un poco más efectivo si lo hubiera dicho al final, pero quería decirlo desde un principio porque mi deseo es que mientras lo leemos en este momento podamos considerarnos a nosotros mismos, considerar las debilidades de nuestro corazón, nuestra inclinación hacia ser religiosos, cuando lo que Dios quiere es transformar nuestros corazones. Así que, bueno, dicho esto, veamos primero el contexto del discurso de Jesús. El contexto se encuentra en el verso 37 y 38. Nos dice que Jesús fue invitado a comer, fue invitado a cenar. Un fariseo lo invitó a su casa. ¿Con qué intención le invitó? Pues no se nos dice en los primeros dos versos que leímos. Solo se nos dice que Jesús es invitado a la mesa. No sé si recuerdas, por ahí hace un par de semanas atrás mencionábamos que en Lucas los banquetes y las invitaciones son muy importantes.
Suceden cosas muy, muy importantes, sobre todo discursos en esos banquetes, y este es uno de ellos. De hecho, hace tiempo atrás, en la casa de un fariseo, ocurre una conversación en cuanto una mujer de mala reputación entra en la casa de este fariseo. Y este fariseo entonces dice, si Jesús fuera un hombre especial, como pretende ser, sabría quién es esta mujer. Y es ahí donde Jesús le dice a este fariseo que realmente conoce a esta mujer y que esta mujer está arrepentida y que por lo tanto está recibiendo perdón porque reconoce su necesidad. Mientras que Simón, el fariseo, no ha abierto su corazón al Señor. Así que esta escena es una escena muy similar, donde Jesús es invitado, no se nos dice la intención de este hombre, pero por cómo termina la historia nos damos cuenta que están invitando a Jesús quizás por curiosidad o con la intención de debatir. No con buenas motivaciones, sino con la intención de hacerle caer. Pero ahí está Jesús, invitado a comer. ¿Y qué es, de acuerdo al verso 37 y 38, lo que más captura la atención del fariseo que invitó a Jesús? ¿Podrían decirme ustedes? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le saca de onda? No se lavó las manos. Ahora, antes de que te adelantes, dices, pues qué falta de educación de Jesús. ¿No le enseñaron sus papás los modales a lavarse las manos? No es una cuestión de higiene, ¿ok? Ahorita vamos a ver que este es el contexto de una conversación profunda, muy, muy profunda de Jesús. Una discusión con los fariseos. Así que Jesús no se lava las manos. Esto llama la atención del fariseo y justo es la plataforma para que Jesús les diga en el verso 39. Vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de corrupción, de avaricia y de maldad. Okay. Detengámonos ahí un momento. ¿Okay? Ponle pausa a la escena. ¿Qué está sucediendo? ¿Quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los intérpretes de la ley? ¿Por qué está en shock el fariseo que invita a Jesús que no se lavó las manos? ¿Y por qué razón Jesús tan de pronto le dice, ustedes solo lavan lo de afuera del plato, pero por dentro están llenos de maldad? ¿Qué está sucediendo aquí? Ok, déjame darte este contexto. En este tiempo, los fariseos y los escribas son las personas de las más importantes entre los judíos. Los saduceos son el partido del judaísmo que se encarga de dirigir el templo. Son como los políticos en el tiempo de Jesús. Los fariseos son otro partido político. ¿Okay? Los fariseos son los que se han dedicado a la obediencia a la ley de Dios. Para ellos, la cosa más importante para ser fieles a Dios es obedecer la ley. Ahí tienen su corazón. Para los saduceos es guardar el templo. Para los fariseos es la obediencia a la ley de Dios. Y por lo tanto desarrollaron una serie de comentarios y una tradición oral para ayudarle al pueblo a poder comprender qué significa mantenerse leales a Dios. Estos eran los estudiosos, los que en su corazón lo más importante era separarse del pecado para amar y mantenerse fieles y leales a Dios. Así que, a la pregunta, ¿cómo un judío se mantiene fiel a su Dios? Los fariseos tienen toda una serie de comentarios sobre la Biblia acerca de cómo mantenerte fiel a Dios. Eso es lo que hay en su corazón. Bueno, los escribas o los abogados de la ley son aquellos que se dedicaron a interpretar la ley y a formar una serie de códigos y leyes que a la par de la ley de Dios pudieran servir de base, de marco de referencia para las personas. Por ejemplo, Dios dijo en el Decálogo, no vas a reposar el séptimo día, el día sábado. Ese día no vas a trabajar, vas a descansar, porque Dios también reposó en el día séptimo. Así que no harás ninguna obra ese día, reposarás.
Pero ¿qué significa en la práctica no trabajar? ¿Cómo puedo cumplir esta ley y mantenerme fiel a Dios? Bueno, es ahí donde los fariseos y los escribas desarrollaron toda esta serie de comentarios y de tradición oral para ayudar a las personas a saber en la práctica, en el día a día, cómo puedo obedecer la ley. Eso es lo que había en su corazón. Así que los escribas eran los teólogos, ¿okay? Eran los eruditos, eran los que interpretaban la ley y daban conferencias y hacían libros al respecto, ¿okay? Eran las personas expertas en poder interpretar la ley de Dios. Y por lo tanto necesitamos entender una cosa. En este momento de la historia, Israel está bajo el dominio de Roma. Si uno lee con atención la historia de Israel, ¿qué sucedía cuando Israel estaba bajo el dominio de algún imperio pagano? ¿Qué había sucedido atrás? ¿Por qué Israel se encontraría en una situación así? Porque han desobedecido a Dios, porque han sido infieles a Dios. De hecho, no es solo con Roma, sino tiempo atrás. Israel lleva ya un tiempo atrás que está bajo el dominio de otra nación, ya sea Babilonia, Persia, los griegos y los romanos. En el tiempo del dominio de los griegos ocurrió uno de los momentos más tristes y amargos en la historia de Israel. Un rey griego dedicó un cerdo a Zeus dentro del templo judío. Vendió la posición del sumo sacerdote a una persona que lo compró por dinero. Y por lo tanto fue un tiempo donde comenzó a infiltrarse el helenismo, es decir, las ideas de Alejandro Magno dentro del judaísmo. Fue un tiempo muy difícil. Bueno, una familia se levantó en revuelta, buscando ser leales a Dios y quitar esta impureza de Israel. Esa familia la conocemos como la familia de los macabeos. De ahí viene un grupo de personas que es el origen de los fariseos. Es decir, los fariseos tienen toda una tradición atrás en ser un grupo de volvamos a la Biblia. ¿Okay? Necesitamos ser fieles a Dios, necesitamos mantenernos leales a Dios. Esa es la solución. Bueno, en el tiempo de Jesús, yo sé que vemos a los fariseos como los chicos malos y regularmente son los chicos malos. Pero lo que quiero decirte es que ese no es su origen. Su origen es un celo verdadero por volver al Señor y por ayudar a la nación de Israel a mantenerse fieles a Dios. Porque entonces Dios les va a liberar de la opresión romana cuando ellos regresen a la obediencia a la ley. Así que, ¿cómo podemos ayudar a la gente a que obedezca la ley? Pues su intención fue precisamente formar esta tradición oral y esta serie de reglas que se han ido al boliche. ¿Les gusta el boliche? Yo tenía años que no voy al boliche. Recientemente fui al boliche con el pastor Lenin allá en Monterrey. Y bueno, tú sabes, cuando tienes hijos en el boliche, pues contratas una línea con rieles, ¿verdad? Que solo se activan cuando va a tirar los niños. Y bueno, nosotros estamos muertos de risa porque todos nuestros tiros fallidos totalmente. Pero mi hijo y la hija del pastor Lenin iban ganando, haciendo chuzas. Literalmente mi hijo agarró la bola y le hizo así para un lado y golpeó los rieles y fue una chuza y nosotros no podíamos, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, lo que estaban tratando de hacer los fariseos eran poner rieles, ¿ok? De manera que la gente pudiera cumplir la ley. Así que de ahí es de donde vienen todos estos rituales de purificación. Estos rituales que ayudaban a las personas a vivir piadosamente. El problema es que con los años se empezaron a desconectar de una vida de verdadera devoción a Dios y se estaba convirtiendo en realidad en una carga, en una apariencia, en un cumplimiento externo. ¿Okay? Entonces, este ritual de lavarse las manos no era por higiene, era una ceremonia. Era similar a las ceremonias que hacían los sacerdotes en el templo. Estos se llaman rituales de purificación. Esto lo hacían los sacerdotes solamente. Los fariseos extendieron
esos rituales a todas las personas. Veían a las personas como los sacerdotes que debían purificarse. La idea era la siguiente: estamos tan dispuestos a mantenernos separados de nuestros vecinos paganos que nos lavaremos las manos antes de comer como una manera de mantenernos solo purificados. No vamos a comer con gente que no sea fiel a Dios. ¿Okay? Entonces, estos rituales de purificación con el tiempo se convirtieron en una forma de marginar a otras personas. ¿Okay? ¿Se entiende? Así que Jesús está haciendo algo no solo indebido, sino que Jesús está yendo contra toda una historia de tradición que buscaba mantenerse fiel a Dios. Pero Jesús no está participando de esta pureza ritual. No era un requisito de la ley. Era un mecanismo que desarrollaron los fariseos como una manera de mantenerse lejos de las impurezas rituales. Y Jesús no está lavándose las manos. Y es aquí donde Jesús, de manera revolucionaria, da en el corazón del problema. Entonces, teniendo todo este contexto, mira lo que dice el verso número 39. Ahora bien, vosotros fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad. Esto es avaricia y maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Entonces, Jesús está confrontando las prácticas de estos expertos en la ley y está especialmente tocando el punto más doloroso para ellos: la pureza ritual. Y lo que Jesús les está diciendo es: el problema es que hay una desconexión completa en la vida interior que a Dios le interesa y lo que ustedes hacen por fuera. Como un plato que está lavado por fuera, pero por dentro está podrido. Pierde completamente el sentido de limpiarlo por fuera si no lo limpiamos primero por dentro. ¿Estás de acuerdo? Imagínate una olla que por fuera está pulida, pero por dentro tiene podredumbre. ¿Qué sentido tendría tener una olla así? Ningún sentido, si primero no la limpiamos por dentro. Y eso es lo que está Jesús señalando. Entonces, si leemos un poquito atrás, ¿recuerdas lo que dice el verso 34? La lámpara del cuerpo, dice Jesús en el capítulo 11, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Así que este es el nexo entre el párrafo anterior y lo que estamos leyendo. ¿Cuál es el problema con los fariseos y los expertos en la ley? Que su ojo es maligno, está lleno de tinieblas. Y por lo tanto, aun cuando por fuera tienen apariencia de piedad, las inclinaciones de su corazón son corruptas. Están motivados por la avaricia, el orgullo y la arrogancia, no por amor a Dios. Eso no es lo que está motivando sus rituales. Eso no es lo que está motivando su piedad exterior. Es la avaricia y el orgullo. Hay una completa desconexión, ¿se entiende? Entonces, el problema está en que su corazón es arrogante. Están llenos, Jesús dice, esto es muy fuerte, Jesús está diciendo que sus prácticas se han convertido en maldad porque solamente están ocultando la rapacidad de su corazón. Entonces les da una solución en el verso 41. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Ahora este es un verso un poquito difícil de traducir, pero lo que significa es lo siguiente: dad limosna de las cosas que están adentro. Entonces, eso es lo que significa literalmente. ¿Qué quiere decir entonces Jesús con dar limosna de lo que está adentro? Creo que hay dos cosas que Jesús está tratando de decirles aquí. La verdadera piedad comienza en el interior, no en el exterior. Comienza adentro.
Espiritualidad es entregarle a Dios mis intenciones, mis motivaciones, mi corazón, no lavarme las manos. La pureza empieza dentro. La santificación, la vida que agrada a Dios, empieza en el interior. Y creo que hay una segunda cosa que está implicando aquí. En la cultura judía, dar limosna a los pobres era importante. Era parte de su manera de mostrarse leales a Dios. Era un acto de misericordia y bondad que reflejaba el carácter de Dios. Pero la implicación es esta. Si das limosna, pero no estás motivado por lo que motiva a Dios, entonces estás dando desde una actitud avariciosa, de orgullo y arrogancia, para quedar bien con los demás. Es lo que está diciendo aquí Jesús. ¿Quieres dar? Porque dar no es el problema, dar es correcto. Pero dar tiene que brotar de la pureza interior. Entonces, cuando des, darás de la manera que agrada a Dios y que refleja la verdadera piedad, lo que agrada a Dios. Entonces no se preocupan por las cosas que a Dios le preocupan. Se preocupan por quedar bien. Hay una desconexión total, una completa desconexión. Yo les dije, es fácil señalar a los fariseos, pero el mismo problema de corazón de los fariseos es nuestro problema también. Es fácil. ¿Sabes por qué es tan difícil detectar la hipocresía? Porque es una enfermedad silenciosa. No se ve. No se ve fácilmente. Entonces vamos a examinar los ayes, ¿ok? Ahí tenemos el contexto. Ahora Jesús lanza el ataque directo, ¿ok? Y estos ayes, un ay en la Biblia es un lamento, como en un funeral, como el grito que alguien da cuando alguien ha muerto y está dolido. Esto es un ay, es un lamento. Es un lamento por la condición espiritual de los fariseos que los llevará a la ruina. Jesús lamenta su condición. Entonces mira lo que dice el verso número 42. ¿Okay? Son tres las cosas que Jesús critica. Primero, dice el 42. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Entonces la primera queja de Jesús, ¿cuál es? Que son meticulosos en su observancia religiosa, pero hacen a un lado lo que Dios quiere, el amor y la justicia. Estos hombres son tan leales en el cumplimiento externo de la ley que cuentan las hojitas de la menta para estar seguros que han diezmado correctamente. Como si Dios contara, te faltó un granito, no te puedo aceptar tu ofrenda. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero ellos están tan preocupados en mostrar que son fieles a Dios. ¿Okay? Este es su orgullo. Mira, soy leal a Dios, estoy tan preocupado por Dios que cuento cada ramita que tengo en mi jardín porque me interesa amar y obedecer a Dios. Y lo que Dios dice es, no, te amas a ti mismo. Haces a un lado lo que a mí realmente me interesa. Como si yo necesitara ruda, menta, como si necesitara todas estas cosas. Ahora, Jesús, ojo, Jesús no dice, está mal que quieras mostrar tu lealtad a Dios ofreciéndole estas cosas. Jesús dice, está bien, estas cosas tenían que hacerse sin dejar lo que es prioridad. ¿Okay? Es decir, una vez más, el dar tiene que brotar de un corazón que ama a Dios y no del deseo de quedar bien con los demás. Así que esa es su primera queja. La primera queja del Señor es, dan, pero dan sin amor y sin compasión. Se centran en las cosas que no les interesa, no le interesa verdaderamente a Dios. Son meticulosos en los detalles legales, pero descuidan completamente la justicia y el amor. Ahora es muy probable que Jesús
cuando está diciendo estas palabras, esté pensando en un pasaje de un profeta muy importante. Un profeta que es Miqueas. Vamos al capítulo 6 de Miqueas. Acompáñenme un momento allá. Este profeta es uno de los profetas que denunció precisamente el hecho de que en su tiempo había una desconexión total entre el cumplimiento externo y la realidad interior. Entonces, Miqueas, capítulo 6, verso 8. Mira lo que dice ahí. Bueno, vamos a leer desde el verso 6, por favor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Y luego hay una ironía aquí en las palabras de Miqueas. ¿Daré a mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Entonces, Miqueas está siendo exagerado aquí e irónico. Está poniendo en boca de un habitante de Judá estas palabras. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Quiere que le ofrezca 10,000 carneros? ¿Quiere 10,000 arroyos de aceite? ¿Querrá mi primogénito a mi hijo se lo ofrezco? ¿Okay? Está siendo irónico. Entonces en el verso 8 dice Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios realmente quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que le ames y le adores en verdad, y entonces que le sirvas con un corazón transformado, que le ama. Eso es lo que Dios quiere. Te quiere a ti. Dios está interesado en tu corazón y en transformarlo, en que le ames genuinamente. ¿Qué es aquí? Justicia. Justicia aquí tiene que ver con una relación correcta con Dios que produce una relación correcta con otros seres humanos que llevan la imagen de Dios. Eso es lo que a Dios le interesa realmente. Eso es lo que a Él le preocupa. Que tengamos relaciones justas con otros seres humanos, que los tratemos como Dios los ve, como personas valiosas que Dios ama y que Dios creó a su imagen. Relaciones íntegras con otros seres humanos. Eso le importa a Dios. Eso sí le preocupa. Eso sí le interesa. Que hagas justicia. Que ames misericordia, que seas leal a Dios en verdad, que te mantengas fiel a Él. O sea, imagínate a una persona que es infiel con su esposo o con su esposa, ¿ok? Y se mantiene en esa infidelidad, pero le dice, cuando le reprocha o ella le reprocha: no me amas. Claro, te traje regalos, pero regreso al ratito. Voy a ver a mi chica. ¿Okay? Pero no te preocupes, te traigo de lo que comemos en el restaurante. ¿Okay? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tendría sentido? Es absurdo, ¿verdad? ¿Okay? Si me amas, pues ámame a mí solamente. ¿Me explico? Tu devoción tiene que ser para mí. Eso es lo que quiere Dios. El problema de estos religiosos es que su obsesión por el cumplimiento externo les ha llevado a amarse a ellos mismos. Por eso viene la segunda queja. En el verso número 43. Ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Jesús les dice que aman ser elogiados, codician la atención, se llenan de orgullos al presumir lo fieles y leales que son a Dios, a diferencia de todos estos que no lo son. Eso es lo que Jesús dice: aman los primeros asientos, aman ser vistos. Por supuesto, a veces sacamos de contexto lo que está diciendo. No es que es pecado sentarte hasta adelante, ¿no? No, yo me siento hasta atrás para que nadie me vea, ¿no? Eso es llamar la atención también, ¿estás de acuerdo? Ay, qué piadoso eres.
¿Sí me explico? Eso es llamar la atención también, ¿no? No se refiere a eso, se refiere a la actitud de sus corazones, ¿ok? Aman que los consideren importantes. Y la tercera queja. Esto es como uy, ¿ok? Porque chécate. ¿Te acuerdas que te dije que los fariseos, su mayor preocupación era la pureza ritual? Que el propósito original era mantenerse fieles a Dios, amar a Dios de todo corazón. Pero mira la última queja de Jesús a los fariseos. Les dice el verso número 44. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Una de las ceremonias importantes en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, una de las ceremonias era mantenerse purificado ritualmente. Había cosas que te contaminaban pecaminosamente y había cosas que te contaminaban ceremonialmente. No eran pecado, pero no te puedes presentar con Dios como tú quieres, ¿ok? Bueno, una de estas cosas ceremoniales tenía que ver con no tocar un cadáver, ¿ok? Entonces, si tocabas una tumba o un cadáver, quedabas ceremonialmente impuro y tenías que realizar un ritual de purificación. Pero a veces había tumbas que no se veían y entonces las blanqueaban para que vieras y supieras, ok, aquí hay una tumba, no la pises, ¿ok? Lo que les dice Jesús es, ustedes son tumbas escondidas que contaminan a los demás. Es durísimo lo que Jesús le está diciendo. ¿Ok? ¿Se entiende? Ustedes que están obsesionados con la pureza ritual, ustedes son los que contaminan a Israel. Ustedes son la fuente de corrupción y contaminación espiritual de este pueblo. Qué duro. Decirle a estos líderes que supuestamente su meta es amar a Dios y ayudar al pueblo a mantenerse puros, son la fuente de corrupción, de contaminación. Y que en lugar de verdaderamente amar a Dios, se aman a sí mismos. Qué terrible. Ahora, no todos los fariseos eran así, ¿okay? Pero este es uno de los peligros latentes de la religiosidad. Y eso nos enseña entonces que la religiosidad es algo peligroso. No es algo peligroso, nos lleva al orgullo. Nos lleva a lo contrario a lo que se busca. En lugar de amar a Dios, nos lleva a la avaricia y amarnos a nosotros mismos. Nos lleva a la arrogancia. Ahora, uno de los escribas está escuchando y se sintió aludido. Así que le dice a Jesús, oye, Señor, pues también nos estás quemando a nosotros junto con los fariseos, ¿no? Y entonces lo que le responde Jesús es, pues ahí les va a ustedes también, ¿no? Entonces dice el verso 46, ay de vosotros también, intérpretes de la ley. ¿Por qué? Porque les pones cargas a los hombres que no pueden llevar y que ustedes ni siquiera con un dedo las tocan. Okay. Entonces esto puede significar dos cosas. Número uno, estos intérpretes que en su búsqueda original de hacer un marco de referencia para que las personas pudieran saber cómo en la práctica aplicar la ley. ¿Okay? ¿Qué significa, por ejemplo, reposar en sábado? ¿Qué significa no vas a hacer esto o aquello o harás esto? ¿Cómo se hace en la práctica, en el día a día, en la vida diaria? Bueno, ahí tienes la tradición oral, las interpretaciones, tienes las reglas. ¿Okay? Esto se ha convertido en realidad no en esta protección para el pueblo, sino en una carga terrible. Y por lo tanto puede significar dos cosas. Una, ponen cargas que ni siquiera ustedes pueden cumplir. Y también puede significar, ponen cargas y ustedes no están dispuestos con compasión a ayudar a la gente a cumplir verdaderamente la ley. Lo único que les preocupa son sus interpretaciones, no las personas. Se han convertido en lo que dice Paul Tripp en uno de sus libros de consejería bíblica. Se han convertido en
contestadoras teológicas, pero no aman a la gente. No se preocupan por las personas, no ven la necesidad de las personas. Eso es una de las críticas de Jesús. Dice también el verso número 47. Esta es la segunda queja a los escribas. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad, ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo, que será demandada a esta generación. Entonces la segunda cosa que Jesús critica es que son hipócritas también. Recuerda que aquí hipócrita es aparentar algo que no son. ¿Okay? Entonces ellos ponen monumentos a los profetas que mataron sus antepasados, pero odian a Jesús, que es un profeta enviado por Dios. Y por lo tanto, lo que están haciendo es ser hipócritas. Ellos están consintiendo con las mismas actitudes de sus antepasados. Israel en el pasado vivía en rebelión contra Dios. Dios les envió profetas en su bondad para advertirles, para llamarles al arrepentimiento. Pero ¿cuál era la ley en Israel? No hay profeta bueno más que el profeta muerto. Esa era la ley. Así silenciaban la voz de Dios. Luego vino el exilio, ¿verdad? No le prestaron atención a los profetas, pero vino la disciplina y vino el castigo y pasaron tiempo en Babilonia. Vino la ruina y entonces querían escuchar a los profetas. Y esta generación de este momento son los que se jactan de leer a los profetas, ¿okay? De honrar a los profetas, pero quieren matar a Jesús, que es un mensajero que Dios les envió. Entonces Jesús les dice, ustedes son hipócritas, son igual que sus antepasados. Ustedes tienen la misma actitud malvada y pecaminosa. Dicen que aman a Dios, pero resisten a aquellos que Dios envía a advertirles. Como Juan el Bautista, como Jesús y como harían con los apóstoles más adelante. Habría persecución porque no estarían dispuestos a escuchar a Dios. En su ceguera y en creer que están en lo correcto, en realidad censurarían la voz de Dios a través de los profetas. Qué terrible. Jesús les dice, a esta generación se le va a demandar la sangre de Abel, el justo, hasta Zacarías. Abel es el primer mártir en la Biblia, en Génesis. Abel muere en mano de Caín, su hermano. Y Zacarías es el último mártir del Antiguo Testamento que aparece en Segundo de Crónicas, capítulo 24. ¿Okay? Pero ¿por qué a esta generación? ¿Por qué tan duro contra ellos? ¿Okay? Es muy duro lo que les dice Jesús, ¿verdad? Bueno, ¿por qué razón? Porque ¿a qué otra generación tuvo tanta revelación como esa? Que tenían no solo profetas, sino al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, a Dios, a Emmanuel hecho carne, dándoles testimonio. ¿Qué otra generación tuvo tanta luz? Y es la razón por la que Jesús les dice, como vimos la semana pasada, ¿recuerdas? Así la reina de Saba, ella viajó tan lejos para oír a Salomón y creyó en su sabiduría. La reina de Saba se va a levantar en el juicio contra ustedes porque aquí hay alguien muchísimo más grande que Salomón. Ella misma les va a condenar. O también la señal de Jonás, ¿recuerdas? Jonás y el peor sermón de la historia, 3 palabras, y aún así los ninivitas malvados se arrepintieron y se convirtieron. Y aquí hay alguien mucho más grande que Jonás. Y no escuchan a Dios a través de Jesús, sino quieren acabar con Él. Entonces, por esa razón, a mayor revelación, pues mayor responsabilidad. Y eso es lo único que está diciendo Jesús. Pero evidentemente este pasaje no solo es para ellos. Este pasaje posiblemente en el cumplimiento parcial está refiriéndose a la destrucción de Jerusalén.
rechazarían a Jesús y por lo tanto Dios permitiría que viniera la destrucción de Jerusalén por mano de Tito, el general romano. Probablemente a eso se refiere con las consecuencias para esa generación. Pero hay una lección para toda generación. Toda generación tiene una oportunidad para oír el Evangelio. Toda generación tiene una oportunidad para oír al Señor llamándoles al arrepentimiento. Y por lo tanto toda generación es responsable de responder a Dios. Creo que es la lección que tenemos ahí. Y entonces, resultado final. Bueno, hay una última queja, verso 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban, se los impedisteis. Entonces, diciéndoles estas cosas, escribas y fariseos comenzaron a apretar a Jesús y a cuestionarlo, porque querían hacerlo caer. Entonces, qué terrible. Los eruditos, los teólogos, los expertos, Jesús, al igual que a los fariseos, les da un revés, ¿verdad? Los fariseos que están preocupados por la pureza son tumbas que causan impureza en Israel, son la fuente de contaminación. Y estos que se supone que tienen la llave del conocimiento y la interpretación, son ignorantes de Dios y no solo ignoran a Dios, provocan que otros también ignoren a Dios. Qué terrible la condición de la religiosidad. Pero yo les dije que este era un espejo para nosotros. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Bueno, antes de eso, solo quiero decirte una cosa. Jesús quiere transformar nuestros corazones y quiere librarnos de la hipocresía y de la arrogancia a la cual podemos ser presa fácilmente. ¿Cuándo aprenderemos eso? Pues mira el verso 1 del capítulo 12. Dice el verso 1 del capítulo 12. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, justo en el capítulo que sigue, siguiente semana, aprenderemos varias lecciones en las que Jesús quiere ayudarnos a guardar nuestro corazón de la avaricia y de la hipocresía. ¿Okay? Entonces, mantente conectado. Nos vemos próxima semana por acá para aprender juntos, ¿verdad? Pero, capítulo 11, al final, ¿qué necesitamos saber? Los fariseos, en su deseo de vivir para Dios, tristemente terminaron en el legalismo y la hipocresía. ¿Por qué? Su intención no era esa. Su intención era genuinamente amar a Dios y ayudar a otros a amar a Dios. ¿Por qué terminaron ahí? Bueno, una sugerencia de un comentario bíblico es: no prestaron atención al interior, no prestaron atención a lo más importante, solo pusieron atención a lo que está afuera. Así que aunque creían profundamente en que enseñaban con sinceridad, con celo, Jesús destapa la olla y les muestra que en realidad están llenos de avaricia y de maldad, no de amor a Dios y de justicia. Así que aquí hay una lección importante para nosotros. Si no nos mantenemos constantemente haciendo inventario espiritual, ¿okay? Si no nos mantenemos constantemente en una comunidad, ¿okay?, congregándonos, en donde podamos ser exhortados por la palabra de Dios, donde podamos exhortarnos mutuamente, corremos el peligro de caer en esta religiosidad. Si no estamos dispuestos todos los días a que Dios confronte la arrogancia de nuestro corazón, nuestras batallas, nuestras luchas, traerlas delante de Él, podemos caer presa de esta religiosidad que solo es una apariencia. Esto es un peligro para todos nosotros. Ahora, creo que es muy importante destacar dos cosas. Número 1, tener reglas en una congregación no es legalismo. ¿Okay? A veces en nuestro corazón indispuesto a obedecer y amar a Dios y sujetarnos a la autoridad, criticamos las reglas que tiene una iglesia y decimos: son legalistas, son fariseos. Pero las reglas son necesarias para el orden.
cuando las reglas se establecen como un requisito, ¿ok?, para la salvación o para ser aceptado por Dios, se vuelve legalismo, ¿ok? Pero las reglas son necesarias para el orden. Y si yo no puedo con las reglas de una comunidad cristiana, tengo que preguntarme si el problema, si yo lo estoy acusando de fariseos, tengo que preguntar si el problema más bien está en la indisposición de mi corazón de rendir cuentas a otros, ¿ok? Solo señalo eso. No llamemos legalismo solamente a las reglas de una congregación que muchas veces son necesarias para el bienestar y el orden de los demás, el orden en la congregación, ¿ok? Son para el bien de los demás. Y una segunda cosa, ser un pecador no es ser un hipócrita, ¿ok? Creo que es importante eso. A veces culpamos a los cristianos de hipócritas porque pecan, pero los cristianos pecan, definitivamente. Los cristianos somos personas que están en un proceso de santificación y transformación. Entonces, si tienes un vecino que en algún momento te señala porque ese día te contestaste mal, de mal humor, ¿no? Por eso hay muchos hipócritas. Okay, pues quizás lo que tienes que hacer es, perdóname si te di la impresión de que ser cristiano significa que nunca fallaré. Perdóname, soy un pecador, quiero rogarte que me perdones, estoy en un proceso de transformación. ¿Okay? Entonces, ser un pecador no es ser un hipócrita. Ser un hipócrita es pretender que soy una cosa que no soy. ¿Se entiende? ¿Okay? Ahora, ojo, solamente, eso no significa vivir descaradamente en pecado. Vivir descaradamente en pecado probablemente significa que no eres un cristiano. Y tan. ¿Okay? Porque un cristiano no practica el pecado. ¿Okay? Pero los cristianos podemos pecar. Porque hay un pecado remanente en nosotros y batallamos, ¿ok? Pero estamos buscando que Dios nos transforme. Ser hipócrita es pretender una cosa que no soy. Y ese es el problema de la religiosidad. ¿Cómo identifico cuando soy un religioso? Pues cuando miro a los demás y me comparo con ellos. Y comienzo a considerar que yo sí amo a Dios, no como los demás. Eso es un síntoma de religiosidad. Cuando empiezo a juzgar a otros, a criticar a otros, cuando empiezo a considerar que las cosas que hago para Dios son las cosas que demuestran que Dios me acepta. Eso es un síntoma de religiosidad. Es peligroso porque va a producir el efecto contrario. Te va a ser una fuente de contaminación para otros, no una bendición. Te va a convertir en un hipócrita y una persona orgullosa y arrogante, que en lugar de escuchar a Jesús, se opone a Jesús realmente. Presumiendo de amar a Dios, en realidad hace a un lado la justicia y el amor. Entonces, ¿quién podrá ayudarnos? Bueno, ya les dije que no el Chapulín Colorado, ¿verdad? Déjenme terminar así este día. Había muchas cosas que la ley denunciaba que te hacían impuro ceremonialmente. Jesús fue el único que tenía la capacidad de tocar a aquellos que eran impuros y curarlos y transformarlos. Jesús tocaba a los leprosos y no se transmitía la enfermedad ni la impureza. Jesús los limpiaba por completo. Jesús es aquel que nos enseña qué significa verdaderamente la espiritualidad. Jesús quiere transformarnos en el interior. Cuando venimos a Jesús como discípulos y reconocemos nuestra necesidad espiritual, Él toca nuestras vidas. Y el toque de Jesús en nuestras vidas, el seguirle como discípulos, comienza a transformarnos por completo. Y comienza a hacernos personas capaces de amarle a Él y amar a los demás, capaces de hacer justicia y amar misericordia. Comienza en el interior, no hay de otra. Esa es la verdadera fuente de piedad y espiritualidad. Cuando Jesús transforma nuestras vidas por medio de su preciosa presencia, su amor, su espíritu. Es a través de su sacrificio y su muerte en la cruz que Dios ha provisto un camino para el perdón y la reconciliación con Dios.
para el perdón de nuestras maldades y para transformar nuestros corazones. Jesús puede purificarnos, la religión no. Los rituales no pueden transformar la vida de las personas. Pero Jesús puede transformarnos. De manera que entonces nuestras expresiones de devoción, dar, congregarnos, hacer nuestro devocional, juntarnos para adorar, cantar, son expresiones que brotan de un corazón que ha sido purificado por el poderoso amor y gracia de Dios. Esa es la verdadera espiritualidad. Entonces, Jesús no dice que no hay que dar, que no hay que congregarse, que no hay que esforzarse en la vida cristiana. Pero eso tiene que brotar de un corazón transformado. Si no, nos llevará a la religiosidad, al orgullo, a la arrogancia y a contaminar a otros que los haremos como nosotros. Así que, ¿por qué no te unes conmigo para orar y pedirle al Señor, por favor, límpiame y muéstrame la hipocresía de mi corazón? No me dejes así, por favor. Sería una buena oración, ¿estás de acuerdo? Ayúdame. Padre Celestial, reconocemos que somos pecadores y que necesitamos que tú nos limpies, Señor. Reconocemos que hay orgullo en nuestro corazón, que muchas veces hay deseos de ser reconocidos por los demás, en lugar de tener tu reconocimiento, Señor. Reconocemos que hay muchas cosas que tienes que transformar en nosotros que están mal. Señor, por favor, no nos dejes sin ser confrontados diariamente con la necesidad de tu gracia. Líbranos de la apariencia, líbranos de la hipocresía. Ayúdanos a presentarnos delante de ti como realmente somos, Señor. Y gracias porque en ti hay santificación. Tú eres aquel que puede purificar nuestros corazones, nuestros labios, nuestras manos, para que lo que ofrezcamos sea verdadera adoración. Por favor, Señor, límpianos, te lo rogamos. Y gracias por amarnos, por ser tan bueno. Gracias porque podemos ponernos a cuentas contigo, Señor. Y porque siempre estás ahí dispuesto y listo para perdonar, para hacer una obra en nosotros. Gracias, Señor. Que cuando otros nos vean, puedan ver esto, tu luz en nosotros. Puedan verte a ti, Señor. Puedan ver cómo tú puedes restaurar pecadores rotos. Te lo rogamos.